Sí, nos falta esa consistencia, ¿no? De ese paso casi definitivo para meternos arriba. Nos pasó contra el día del Castelldefels, nos pasó ahora con la Fundación Grama, sobre todo y encima en casa. Pues bueno, a revertir la situación, pensar en las cosas, sacar un resultado positivo, que es, lo único que vale es conseguir los 3 puntos y seguir trabajando. Sí, al final si no hubiéramos encajado contra la Fundación Grama, pues tendríamos un punto. Al final creo que tenemos que mejorar en ese registro, sobre todo a balón parado y en acciones en las cuales tampoco nos crea mucho peligro y nos están metiendo haciendo poco, porque la Fundación tampoco, quitada las últimas 3 llegadas que tuvo, pues normal que el equipo estaba volcado, no creo ocasiones de gol y con poco nos ganan los partidos. Nosotros se me antoja que tenemos que hacer muchísimo más para ganar partidos y eso al final te penaliza porque no siempre puedes estar al mismo nivel. Bueno, sí, es una falta de consistencia. Al final, yo no sé transmitírselo a ellos o ellos no son capaz de interiorizarlo, pero ahí están los datos. Con los de arriba son mejores que con los de abajo, pero al final, como es una liga y todos valen los mismos puntos contra el Bloque y contra la Guinegüeta, pues al final eso nos penaliza. Está claro que ahora tenemos un partido el sábado bueno, en un campo que se puede practicar buen fútbol y que intentaremos ganar y seguir arriba. Bueno, yo creo que es un chico que nos puede sumar muchas cosas, tampoco hay que meterle la presión fuera de lo normal porque viene al Hospitalet, es un jugador que está en el Rubí, hay que tratarlo bien, hay que intentar darle su hábitat. Está claro que sí podemos y para eso lo hemos traído, para que nos ayude, pero bueno, hay que ir poco a poco y hay jugadores con más historial, entre comillas, que deberían de ayudarle a dar el paso.